Gran día, gran día. Ay, gran día, qué rico estar por aquí. Un saludito a toda la tribu solar, a toda la tribu humanidad. Siempre, siempre saludamos a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, no solo para los que nos están escuchando, sino para los que también nos están sintiendo esta energía, estas vibraciones a través de estas palabras. Para todos ellos también un gran día. Qué rico estar acá. Recuerden, siempre me gusta recordar los horarios de los espacios abiertos de la tribu solar. Tenemos los martes y los viernes a las 7:30 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Los martes y los viernes tenemos este espacio llamado Mañanas con Propósito, y los miércoles en la noche tenemos un espacio llamado Tomando Café. Todas las transmisiones las pueden encontrar guardadas en estas plataformas, especialmente en YouTube y en Spotify. Van a poder encontrar toda la información, todos los episodios de estos podcasts, de estos conversatorios, como lo queramos llamar. Los vamos a poder encontrar ahí para que los revisen, para que los repasen. Tengan en cuenta que todo el contenido está guardado, tiene su título, tiene su breve descripción para que ustedes puedan más o menos tener una idea de qué se trata lo que hablamos ese día. Tengan en cuenta que muchas veces hablamos varias cosas en un mismo día, en un mismo espacio como este, ¿no? Entonces, a veces el título que le podemos dar o que le ponemos al espacio, pues apenas muestra una fracción de lo que se puede ver en ese podcast o en ese audio o en ese video, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hola, Clau, qué rico saludarte, un saludito. Bueno, creo que por ahí también estamos. ¿Quién más, chicos? Alcanzamos a ver quién más está por ahí. Hola, Merly. Hola, German, hermano, un saludito. Bueno, por ahora somos los que estamos aquí. Ya iremos integrándonos los que nos corresponda. Bueno, hoy quiero que hablemos de un tema o de una serie de temas que hemos estado observando dentro de todo el proceso. Hemos estado observando esta temática y me pareció muy importante traerla aquí a colación, ¿no? Traerla aquí al espacio del Mañanas con Propósito. Me gustaría que hablemos un poco de las escuelas, los tipos de escuelas, los tipos de comunidades, la dinámica del proceso de la información y la integración de la información en el ser humano. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en este momento nos encontramos. Hola, un saludito para todos, qué rico. Hoy nos damos cuenta que nos encontramos en una época, en un momento en la humanidad donde, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero es importante resaltarlo, donde toda la información está disponible, toda la información está ahí afuera, ¿sí? Ya no es como hace unos siglos, o unos milenios. Bueno, no nos vayamos tan allá. No es como hace unos siglos donde la información estaba limitada a unos cuantos, ¿no? La información, especialmente, bueno, todo tipo de información, cualquier tipo de información. Hola, Jime, gran día. Cualquier tipo de información estaba destinada a unos cuantos. Podemos observar esto de acuerdo, por ejemplo, a las dinámicas de la comunicación, la tecnología. Digamos que todo esto llevaba a que se diera de esta forma, la famosa relación maestro-discípulo. Esto lo hemos hablado muchas veces, no vamos a hablar mucho de esto, pero es importante resaltarlo, ¿no? Esa dinámica maestro-discípulo que existió durante tanto tiempo, ¿no? Donde el maestro tenía uno o unos cuantos discípulos. Estamos hablando por cada maestro no era una tan grande cantidad de discípulos o de estudiantes, ¿sí? Cuando vemos comunidades tan grandes,
estamos hablando de un discipulado, de una serie, como una especie de apostolado, ¿no? Donde un maestro tiene unos discípulos, esos discípulos tienen a su vez sus discípulos y así se va dando el proceso jerárquico dentro de este tipo de comunidades. Debe ser así o debía ser así dentro de la dinámica de lo que permitía el proceso, el momento, ¿sí? A través de la historia fue evolucionando la tecnología, fue evolucionando el proceso de conciencia, fue evolucionando el proceso de evolución a nivel cognitivo, a nivel psicológico del ser humano. Esto también lo hemos hablado muchas veces. Este proceso evolutivo, ¿sí?, se va dando también por todas las dinámicas a nivel universal que se están dando en este momento, pero muchos de nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Esa gran órbita galáctica que obedece nuestro sistema solar o que recorre nuestro sistema solar, que nos va dando esos lapsos de tiempo, entre comillas, donde hay mucha luz o donde hay menos luz. Ahora estamos viviendo en un momento donde la humanidad, este sistema solar, está recibiendo mucha luz de ese gran sol central. ¿Por qué está recibiendo mucha luz? Porque dentro de la trayectoria de la órbita nos estamos acercando hacia ese gran sol central. O sea, estamos en la órbita ascendente, por así decirlo, acercándonos hacia ese gran sol central. Cada instante va a ingresar más luz, más energía, más información desde este gran sol central de la galaxia. Por eso es que se está dando este proceso evolutivo, ¿sí? Si nosotros vamos a la historia, nos vamos a encontrar estos picos y valles, ¿sí? Lo que pasa es que la historia moderna omitió eso, ¿sí? Por ejemplo, la historia moderna, eso que llaman la historia moderna o la historia oficial, no nos habla de las grandes civilizaciones de la antigüedad, no nos habla, y yo no me estoy refiriendo a las civilizaciones que sí reconoce esta historia moderna, digámoslo así, o la historia oficial. Yo no estoy hablando del Antiguo Egipto, de Mesopotamia o Sumeria, yo estoy hablando de civilizaciones más antiguas aún. Estamos hablando de civilizaciones como la Atlántida, como Lemuria, como los Cóbdas, como los Dáctilos. Estamos hablando de civilizaciones que usted tendría que ir a investigar para poder encontrar esta información, porque no se la van a entregar y no se la entregan en el sistema educativo tradicional. ¿Por qué? No nos metamos en eso, ¿sí? Basémonos en la buena fe. A mí me encantaba eso que decía un gran maestro, ¿no? Cuando había una situación, cuando había un escenario, hombre, que a todas luces podríamos decir o podríamos pensar que tiene una mala intención, una malicia, estas teorías de conspiración, tantas cosas, ¿no? A mí me encantaba porque él decía, vea, partamos o basémonos en la buena fe, que no saben lo que están haciendo, ¿sí? Perfecto, basémonos en eso. Ahorita no nos interesa mirar cuáles son las supuestas, justificaciones de por qué la humanidad se le está tratando como se le está tratando y por qué se le está entregando la información que se le está entregando, ¿sí? Una información tan distorsionada. La historia que nos cuentan en el sistema educativo es una historia muy distorsionada. Tengan en cuenta eso. Y es una historia totalmente incompleta, llena de vacíos, ¿sí? Llena de vacíos. Entonces, lo que nos dice la historia es que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años y hay civilizaciones desde hace 10.000 años. O sea, 4.500 millones de años y hay civilizaciones desde hace 10.000 años. Eso no tiene ningún sentido. Realmente eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, no importa. En fin, miremos el proceso de los picos y valles, ese proceso frecuencial que ha vivido la humanidad. Entonces, había estas civilizaciones de un proceso evolutivo muy, muy alto, no solo evolutivo a nivel tecnológico, sino a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel espiritual. Dentro de esta dinámica de los picos y los valles, obedeciendo el proceso de la órbita que está llevando a cabo nuestro sistema solar,
¿sí? Eso ya lo hemos hablado, pero les recuerdo que nuestro sistema solar tiene una órbita también y orbita un gran sol central, ¿sí? Un gran sol central que algunos hablan de que es un agujero negro. Por eso lo llaman, muchas tradiciones nativas lo llaman el gran sol negro o el sol negro creador, ¿sí? Este sol negro que llaman es una fuente de luz, de energía, de información. Y nuestro sistema solar orbita, y recuerden que la órbita es elíptica, o sea, no es un círculo perfecto, sino que es elíptica. Entonces, hay un momento en que el sistema solar está más lejos del Sol central y hay un momento en que está más cerca mientras hace todo el proceso de la órbita. Entonces, y esto va marcando los momentos de evolución e involución de las humanidades, de las diferentes humanidades. Cuando se dio la catástrofe en Atlántida y en Mu, en Lemuria, ¿sí? Cuando se dio el proceso se hundieron estos continentes, ¿sí? Y ahí se creó la historia del diluvio universal a través de estos procesos, de cuando se hundieron los continentes de la Atlántida y de Mu. Ese marcó la pauta del descenso dentro de la órbita, ¿sí? Empezó una órbita descendente, ¿sí? Y fíjense que la humanidad entró en un declive, ¿sí? Entró en un declive como sociedad. Como individuo es diferente, ¿sí? Como individuo es diferente, porque cada ser humano es libre dentro de su proceso de cuánto ahondar o cuánto no. Y claro, esto también tiene una dinámica o una información, un trasfondo kármico y una serie de cosas. Pero digamos que dentro del colectivo hubo un proceso de involución, claro, y estamos viendo ahí sí lo que nos cuenta la historia moderna. Entonces la historia moderna nos cuenta cómo el ser humano comenzó desde, no sé, el hombre de las cavernas y empezó unas comunidades muy arcaicas, muy instintivas, todo era la guerra, todo era como animales, ¿sí? Y así fue evolucionando hasta llegar a lo que estamos hoy. Entonces solo nos muestran cómo la humanidad emergió desde el valle hacia el pico, pero no nos mostró el proceso anterior, no nos dicen del proceso anterior, ¿sí? De una serie de humanidades que estuvieron en su pico, entraron en el valle hasta llegar al fondo del valle, que es cuando se marca en la historia moderna el momento en que empieza a surgir la humanidad. Perfecto, entonces en este momento nos encontramos en ese punto, no estamos en un pico, todavía estamos lejos de un pico, ¿sí? Pero sí estamos en ese punto de ascenso donde está ingresando cada vez más información. ¿Y eso qué está llevando? Eso está llevando a que el ser humano pueda acceder a esta información de una manera mucho más simple que antes, ¿sí? Hoy en día cualquier ser humano, que hemos hablado de esto muchas veces también, que tenga internet, simplemente, o ni siquiera que tenga internet, que tenga acceso a internet, que tenga acceso a la información que hoy en día está más disponible que nunca, pues puede acceder a cualquier tipo de información, ¿sí? Hoy en día puede acceder a información que hace cientos de años lo tenían unos pocos seres en este planeta, en el planeta entero, ¿sí? Y hoy en día un niño de 11, 12, 13 años, o menos, puede acceder a esta información tan simple. Ni siquiera se necesita, solamente usted necesita saber cómo funciona la dinámica de la investigación en internet y listo. ¿Eso qué nos ha llevado? Eso nos ha llevado a una avalancha de información, una cantidad de seres, claro, que están en un proceso y estamos en un proceso de autoobservación, estamos en un proceso de investigación, de aprendizaje, porque hay tanta información, nos está llegando tanta información y fíjense que el proceso evolutivo es un proceso escalonado, ¿sí? Y nosotros dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra dinámica de encarnaciones, desencarnaciones, encarnaciones, desencarnaciones, también muchos estamos en un proceso evolutivo que nos está trayendo a conectar mucho con esta información. Vean, un ser humano que desde muy corta edad, por ejemplo, un ser humano que desde los 12, 13, 14, 15, 18, 20 años, 20 y pico de años,
ya está buscando una información así, ya está buscando una información diferente, está buscando una información trascendente, es un ser humano que ya lleva un sendero a través de múltiples existencias, ¿sí? Es un ser humano que ya lleva un sendero, ya lleva un proceso recorrido y lo único que hace en esta existencia es retomar ese proceso. Y su proceso kármico lo lleva a que se encuentre con seres, a que se encuentre con la información que haga de cuenta que dejó empezada en la anterior existencia, ¿sí? Y por eso también nos estamos encontrando con muchísimos seres de muchísimas edades que están adentrándose en esta dinámica del proceso de transformación. Y esto está llevando a que, claro, muchísimos de estos seres estén integrando la información o estemos integrando la información, estemos aprendiendo la información y la estemos entregando a través de nuestra propia práctica, ¿sí? Hoy en día, vean, a mí, digamos que tomé la elección, yo dije, hay que hacer este podcast, porque a mí últimamente me han estado enviando mucha información. Entonces, por ejemplo, llega un estudiante y me envía una información, ¿sí? Y me dice, mira, Sergio, mírala porque haz de cuenta lo que dice la escuela, pero con otra perspectiva. Perfecto. Otro me envía otra información y me dice, mira, Sergio, es que aquí hablan tal cual lo que hablaba Carlos Inti Pachuri, el anterior director de la escuela, o es tal cual lo que hablan ustedes, pero mira que le ponen esto. Y miren, así me he encontrado cualquier cantidad de información, ¿sí? Entonces, claro, nosotros veíamos y con Claudia mirábamos esta situación, nosotros, claro, decíamos, bueno, entonces, si toda la información, o bueno, no toda, pero hay una gran cantidad de información que nosotros cuando empezamos a investigar y empezamos a hacer todo el proceso de análisis, pues nos encontramos que el contenido es el mismo, la forma es diferente, el contenido es igual. El contenido es igual. El proceso de autoobservación, el proceso de la transformación del ego, ¿cierto? El proceso de sanación de nuestra historia, ¿cierto? El proceso de conexión con nuestro propósito, ¿cierto? Con ese dharma, con esa información a nivel genético, ¿sí? Todo esto en forma de o a través de un contenido igual o el mismo contenido, pero una forma totalmente diferente. Y claro, entonces ahí es que empezamos a comprender y empezamos a mirar cómo, digamos, ya la información está. Venga, el contenido está claro, ¿sí? Ahora, cada uno debe aprender a integrar ese contenido. ¿Y cómo lo aprende a integrar? Pues a través de las formas que tiene dentro de su proceso, cada uno de ellos, cada ser humano dentro de su proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace unos días mirábamos una información de un personaje, de un ser, de un gran ser, que empezaba a compartir, por ejemplo, entonces decía, no, vea, es que esta experiencia humana es como un juego, ¿sí? Entonces, unos dicen, por ejemplo, hay unas formas que dicen que es como un juego, perfecto, y desarrollan todo el contenido a través de esa forma, ¿sí? Otros llegan y dicen, no, lo que pasa es que esta experiencia es una simulación, es un simulador, ¿sí? Es un simulador y el simulador, claro, el simulador tiene una serie de reglas y tiene una serie de formas, ¿sí? Vean, esto es otra forma de compartir ese contenido, ¿sí? Nosotros aquí en la Tribu Solar, venga, decimos que esto es una escuela, por ejemplo, ¿sí? Esto es una escuela donde vinimos a aprender. El que utiliza la forma del juego podrá decir, bueno, esto es un juego donde el propósito es ganar o salir del juego. Habría que ver, ¿cierto? Y claro, cuando nosotros empezamos a mirar de dónde
toman forma. Estas formas, pues empezamos a mirar que vienen del propio proceso que ha desarrollado ese ser humano que está entregando esa forma. Entonces, por ejemplo, las personas que encuentran afinidad con la información a través de esa forma, entonces es porque tienen una información, valga la redundancia, afín a esa forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted empieza a comprender esto como un juego, ¿sí? Con esa forma del juego, quiere decir, o qué está mostrando, que dentro de la forma, dentro de las formas que usted tiene, dentro del contenido que usted tiene, que está tomando esa forma, por ejemplo, está un niño que quiere volver a jugar, que quiere jugar. ¿Sí? Un niño que quiere jugar con su mamá, un niño que quiere jugar con su papá. Es un niño que quiere volver a jugar consigo mismo. O sea, ese niño interior quiere jugar. Y entonces adopta la forma de la experiencia humana como un juego para que pueda jugar. ¿Sí? Para que pueda jugar. Entonces, fíjense, y así lo podemos ver en cada forma en que se entrega la información. Usted vaya y mire cómo se está entregando la información, repito, cuáles son las formas, cuáles son los arquetipos, y usted va a poder asociarlo con los arquetipos que tiene en la mente. Entonces, por eso hay personas que no resuenan con esa información. Pero no es que no resuenen con la información, no resuenan con la forma, ¿sí? No resuenan con la forma. Hay otras personas que no resuenan con la forma que se entrega aquí en la tribu solar. Porque es que nosotros vivimos en un mundo de formas. O sea, sí o sí se debe entregar la información a través de formas. Porque si no, no se comprende, no se puede percibir. Porque vivimos en un mundo de formas. Todos nuestros sentidos están diseñados para percibir formas. Eso es, ¿sí? Para percibir formas. La mente, que es el sexto sentido, ¿sí? Está diseñada también para percibir un contenido. El proceso analítico, el laboratorio psicológico es lo que nos acompaña y nos lleva a percibir un contenido. Por ejemplo, eso es lo que diferencia a los animales de los seres humanos. Los animales perciben formas, ¿sí? O si acaso perciben contenido, pero solamente es un proceso receptivo del contenido, ¿sí? Solo a medida que es más evolucionado el animal, puede llegar a interactuar con el contenido, incluso, ¿sí? Y accionarse a través de esa interacción. Entonces ahí es cuando nosotros vemos, por ejemplo, animales, que esto se da en animales más evolucionados, o sea, más complejos, digámoslo así. Esos animales que llamamos inteligentes pueden manifestar incluso lo que nosotros consideramos como emociones. Porque su percepción empieza a ahondar, a profundizarse más que solo la forma, por ejemplo. Pero nuestros sentidos externos, ¿sí? Los ojos, la vista, los oídos, todo esto, perciben, son puras formas. Entonces, eso es muy importante, eso es maravilloso, eso es algo que yo comprendí hace un tiempo, ¿sí? Porque yo me preguntaba, venga, ¿por qué? Porque hay personas que llegan a un lugar y como que no conectan, no sienten y se van. Y hay otras personas que llegan a ese lugar y se sienten como en casa. Y se sienten, abrazados, acogidos, ¿sí? Y después usted va y ve la persona que no conectó con esa información, entre comillas, con esa forma, y después usted lo ve totalmente sumergido, por ejemplo, en otra escuela, y usted va y escucha la información y usted dice, pues que esta es la misma información que entregamos en la escuela, o esta es la misma información que entregaba esta otra escuela. Sí, pero la forma es diferente. La forma es diferente porque la forma del que entrega la información es diferente también, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes de esta escuela Tribu Solar de alguna manera sienten una afinidad con esta forma, de alguna manera, con la forma que ven sus ojos, con la forma que escuchan sus oídos, ¿sí? De alguna manera sienten una afinidad y por eso estamos acá, ¿sí? Igual, el que va e investiga con otra escuela y conecta con eso, está conectando con la forma. Claro, si estamos hablando de que el contenido es el mismo.
Entonces, ahí empezamos a mirar, ok, uno qué debería mirar o qué tipos, digamos, de escuela existen. Existen escuelas esotéricas, existen escuelas exotéricas. Las escuelas exotéricas son escuelas que se enfocan en el aprendizaje externo. El sistema educativo del sistema actual es un sistema educativo exotérico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo está mirándolo afuera. Todo está mirándolo afuera. Es muy poco lo que observa adentro. Es muy poco lo que observa adentro. Y mucho lo que quiere observar afuera. Incluso profesiones como la psicología y la psiquiatría se enfocan realmente afuera. ¿Sí? Por eso es que usted ve psicólogos o psiquiatras que están más locos que los que ellos mismos están tratando, ¿sí? Psicólogos y psiquiatras que que uno ve y pucha, el que necesita psiquiatra es otro, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también, de adentrarnos en la experimentación y mirar qué resultados da. Y claro, cuando nosotros empezamos a mirar, resulta que las escuelas exotéricas no son suficientes. ¿Para qué? Para acompañar a un proceso de evolución y trascendencia íntegro y holístico del ser humano. Las escuelas exotéricas nos han acompañado mucho como humanidad a evolucionar muchísimos procesos a nivel externo, ¿sí? La tecnología, el dominio del entorno, todo eso es resultado del proceso educativo exotérico. Y eso nos ha llevado a una comprensión muy profunda, o bueno, nos ha ido llevando cada vez más profundo a una comprensión de las dinámicas del universo. También, entonces, por otro lado, existen las escuelas esotéricas. Las escuelas esotéricas se enfocan en la investigación, estudio y aprendizaje del proceso interno. Interior. Eso es lo que significa esotérico, ¿sí? Fíjense que hoy en día la palabra esotérico ha tomado una connotación casi ridícula en muchos casos, ¿no? Casi ridícula en muchos casos, cuando realmente lo único que se está hablando es de un proceso educativo interior, ¿sí? La escuela Tribu Solar es una escuela esotérica. Toda escuela que acompañe, muestre un sendero para estudiarse a sí mismo, para estudiar su universo interior, son escuelas esotéricas. Pare de contar, ¿sí? Y no tiene que tener formas que nosotros asociamos con lo esotérico, supuestamente, con lo que creemos que es esotérico. No necesariamente tiene que tener dichas formas dentro de los estereotipos de lo que nosotros creemos que es esotérico. Simplemente son escuelas de investigación, estudio del universo interior. Entonces, ¿qué escuela, qué tipo de escuela debería usted buscar? ¿O qué tipo de escuela? Para nosotros, la clave es una escuela cuya base sea esotérica, pero que también acompañe dentro del proceso exotérico. Claro, que también acompañe en el proceso de investigación externo de la forma. Se trata de una integración, ¿sí? Una escuela que niega la forma y condena la forma, ¿sí? Condena la materia, es una escuela que todavía está polarizada, que también está polarizada. Una escuela que niega y condena el contenido, ¿sí? Que niega y condena o ignora, ¿sí? el contenido, el espíritu, ¿sí? También es una escuela que, digamos, está en una polaridad, está polarizada, está incompleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una polaridad externa que está negando. Entonces, una escuela integral debe ser una escuela que busque o que elabore en el centro, lo más centrado posible. Lo más centrado posible, ¿sí? Repito, desde una base esotérica. La base debe ser esotérica.
Sí o sí la base debe ser esotérica, porque ahí es donde se va a fundamentar todo el proceso. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que el origen de toda la manifestación externa es un contenido interno, ¿sí? El origen de toda forma externa es un contenido interno. Entonces, si el origen es interno, o sea, es eso, no es exo, si el origen es eso, la base debe ser esotérica. Desde ahí debe ser la base. Porque si no, es como podar el árbol, pero no ocuparse de la raíz, ¿sí? Ahora, si usted solo se enfoca en lo esotérico y no labora la parte exotérica también, entonces es como si usted solo se enfocara en las raíces, pero no le hace una labor apropiada al resto del árbol. Y la raíz es fundamental, ¿sí? La raíz es fundamental. Más, recordemos que para que un árbol esté sano, también, para que esté sano, debe haber, digamos que debe estar sano en todos los niveles. No solo en las raíces, sino también en el tronco, en las ramas, en las hojas, en las flores, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que los resultados se manifiestan en la dimensión exotérica, o sea, en la forma, en la dimensión externa. Ahí es donde se manifiestan los resultados. Por eso debe haber una interacción íntima entre la forma y el contenido. Entre la forma y el contenido. Eso es fundamental. Eso es clave. Debe haber un centro, debe haber una integración, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo en este continente de los Andes. Eso es lo que se está haciendo en este continente de los Andes. El proceso de integración de la forma con el contenido, ¿sí? La forma la entrega la información que llamamos de el mundo occidental, ¿sí? Ese mundo occidental. Y el contenido o la sabiduría no la entrega el mundo andino o el universo andino. Entonces, la información de Occidente más la sabiduría de los Andes, cuando se unen, dan como resultado el andino. Y el andino es aquel ser que trasciende su mestizaje. Es aquel ser que trasciende su mestizaje y lo integra, ¿sí? Por eso es que este continente hoy en día es el lugar de peregrinación de la humanidad entera. Ustedes ven y la cantidad de seres que vienen a este continente de los Andes a experimentar esto, la sabiduría, ¿sí?, de este territorio. Es impresionante, precisamente porque se reconoce, sea de manera consciente o inconsciente, ese contenido que hay en este continente. Y nosotros, como habitantes de este continente y descendientes de los habitantes de este continente, tenemos esa información. Y descendientes de los habitantes del otro continente, tenemos esa información también. Entonces nos corresponde integrarla. A nosotros, en este continente, nos corresponde integrar esas dos informaciones, ¿sí? Entonces nos corresponde desarrollar una escuela que integre el exoterismo con el esoterismo. Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, una escuela que sea muy espiritual, ¿sí?, pero que condene la materia, la niegue, la desprecie, ¿sí?, es una escuela que bueno, es perfecto, más no es una escuela, o sea, es una escuela que nos va a acompañar hasta cierto punto, ¿sí? Pero para ir más profundo, vamos a tener que integrar la otra polaridad, ¿sí? Sí o sí. Así como una escuela exotérica, ¿sí? Así como una escuela exotérica nos va a llevar hasta cierto punto, pero si queremos trascender ese cierto punto, vamos a tener que ir hacia adentro, que es lo que estamos viendo hoy en día,
también una gran cantidad de científicos, por ejemplo, la comunidad científica, y se ve mucho más en la comunidad científica, pues porque la comunidad científica tiene una característica y es el proceso de investigación, la duda, ¿sí? No todos, no toda la comunidad, pero ciertamente digamos que eso acompaña mucho al proceso del científico, a aquel conectado con la ciencia, ¿no? Con el proceso de experimentación y aprendizaje, ¿sí? Que eso debe ser una característica de la ciencia, sí o sí. Entonces, por eso vemos eso, ¿no? Tantos científicos hoy en día que están empezando a irse o empezando a integrar el proceso de la espiritualidad, especialmente cuando hablamos en el campo, por ejemplo, de la física cuántica, ¿sí? Ahí podemos ver una gran cantidad de científicos y seres que están empezando a hablar de la importancia de reconocer ese universo interno, ¿sí? Claro que ellos lo hablan desde sus propias formas, entonces lo hablan desde la energía, desde el átomo, desde las partículas subatómicas, todo eso, más están empezando a reconocer que hay algo más profundo de lo que nosotros hemos creído en esta humanidad de formas, ¿sí? Entonces, es importante que sea una escuela que no condene ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Una escuela que condene o que reprima, por ejemplo, es una escuela que nos va a llevar hasta cierto punto. Y pare de contar. Entonces, por ejemplo, ¿qué uno debe tener en cuenta? Uno debe tener en cuenta eso. Una escuela donde hay represión es una escuela que nos va a llevar hasta cierto punto. O sea, yo no voy a decir, no quiero decir, es una escuela mala o es una escuela, o no les sugiero. Hombre, vamos a entregar la información y cada uno mira, pero yo sí le puedo decir que toda escuela donde haya represión es una escuela que solo nos va a llevar hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, ahí entran la mayoría de las religiones. La mayoría de las religiones organizadas entran dentro de la dinámica de las escuelas de represión, ¿sí? Escuelas de represión, ¿por qué? Pues porque es la forma que... es la forma desactualizada para acompañar a que el ser humano cambie su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar. Es la forma desactualizada, ¿sí? En algún momento funcionó, hasta cierto punto, ¿sí? Porque en lo más profundo ese ser humano seguía igual. Simplemente en la forma cambió, pues, por el miedo a la represión, ¿cierto? Como un mecanismo de adaptación, como un mecanismo de defensa. Y funcionó. Nosotros hemos hablado mucho de la historia de la culpa, cómo la culpa comenzó a implantarse en la humanidad cuando se empezaron a dar cuenta que la humanidad estaba en un desorden sexual tal que iba a acabar con la sociedad, ¿sí? En esas famosas bacanales, por allá en la antigua Roma y antes de la antigua Roma, ¿sí? Por allá los etruscos, por allá podemos ver, de hecho hay evidencia, ¿no? En jarrones, en pinturas, donde hacían estas orgías que eso no perdonaba nada, como dicen, y se ve, ¿no? Animales con hombres, con objetos, con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, padres, hijas, hijos, madres, hermanos, o sea, eso era un caos total. Y eso empezó a generar un desorden, ¿sí? Porque se empezaron a generar celos entre los familiares, entre ellos mismos, se empezaron a asesinar, los fratricidios, los patricidios. Empezó a haber un desorden tremendo, se empezó a sentir culpa. La culpa, se empezó a sentir esa sensación de que algo estaba ocurriendo que no era el orden, ¿sí? Empezó a sentirse ira, se potencializó el proceso de las emociones, ¿sí? De las emociones de los aspectos del ego, lo que llamaron después los pecados capitales, la ira, la envidia, ¿sí? El orgullo, todo eso se empezó a exacerbar, empezó a potencializarse
mucho a través de la parte sexual, y ya vamos a hablar de eso, a través de la parte sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, no, venga, tenemos que hacer algo para cambiar esto. Y la mejor forma que encontraron fue implantar la culpa, ¿sí? La culpa y el miedo al castigo. La culpa, el miedo al castigo, ¿sí? Esa combinación de las dos dio como resultado un proceso de cambio, no de transformación, ¿sí? Un proceso de cambio de la humanidad, cambio de comportamiento, cambio digamos, de forma de manifestarse en el entorno, ¿sí? Cambió eso, mas no hubo una transformación profunda, porque la culpa no lleva a una transformación profunda. La culpa lleva a cambios, eso sí lleva a la culpa, a que cambien cosas. Una persona con culpa cambia cosas, hace cosas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el marido, la mujer le hace sentir culpa por algo y el marido cambia, pero no se transforma. Entonces, el marido cambia su manifestación, su forma, ¿sí? Su comportamiento, supuestamente. Pero es una mentira, pero se llama comportamiento, porque no es el resultado de un proceso íntimo, de un proceso interno, ¿sí? Simplemente cambia. Y cambiar es quitar una cosa y poner otra encima. Pero la base es la misma. Entonces usted quita, pero la base la deja igual. Usted quita esa cosa y pone otra encima. Pero la base es igual. Entonces usted tiene que estar cambiando y cambiando y cambiando, ¿sí? Por eso es que entonces las personas cambian y cambian de marido y de compañera, y cambian de trabajo, y cambian, pero no se transforman en medio de su relación, no se transforman en medio de su empleo, de su labor, que eso es lo que está invitando el proceso, ¿sí? Cuando usted se encuentra con un conflicto, cuando usted se encuentra con una dificultad en cualquier escenario, lo que invita a la dificultad, el conflicto, es un proceso de transformación, no de cambio. No de cambio. Porque cambiar es simplemente quitar eso que a usted no le gustó y reemplazarlo por una forma que sí le guste, pero la base es igual. Entonces, esa forma que a usted le gusta ahora, la base que está en usted, que es su contenido, va a empezar a contaminar, lo voy a llamar así, a contaminar esa forma hasta que usted ya vuelva a ver esa forma como no le gusta y tenga que volver a cambiarla. Y así va a estar el resto de la vida. ¿Y cuántas existencias? No tengo ni idea. Entonces debe haber un proceso de transformación. Entonces, la culpa cumplió un propósito, pero eso debía actualizarse. Eso debía actualizarse, ¿sí? La represión cumplió un propósito y cumple un propósito, ¿sí? Pero eso debe actualizarse. Es por eso, por ejemplo, hoy en día el sistema penitenciario del planeta eso es obsoleto por completo. Las cárceles y eso es un sistema totalmente obsoleto porque no acompaña un proceso de transformación. Ahora, no quiere decir que no se requiera en ciertos casos, por ejemplo, acompañar aislando la persona, ¿sí? Hay personas que dentro de su proceso, dentro de su experiencia, generan un peligro para ellos y para los demás. Entonces, ese proceso se debe acompañar con unas características específicas. No vamos a decir que no. Hay ciertos seres humanos que dentro de su dinámica no deben estar en contacto con la sociedad. No lo deben estar porque no pueden estarlo. No, ellos no son capaces de estar en una sociedad sin una violencia. Entonces hay que acompañarlos desde ese proceso. Pero acompañar a un proceso de transformación. Hoy en día el sistema penitenciario lo único que hace es quitar de la vista lo que no queremos ver. Y eso es una bomba de tiempo, ¿sí? Eso es una bomba de tiempo, porque no se está abordando realmente la raíz. Simplemente se está eliminando las hojas secas y pare de contar. Y eso va creciendo y va creciendo. Entonces, una escuela que practique la represión, es una escuela que solo te va a llevar hasta un punto. Aquí en la Escuela Tribu Solar, nosotros no reprimimos.
Nunca usted en la escuela, en esta escuela va a escuchar, es que usted no puede hacer eso. Usted a mí nunca me va a escuchar eso. Usted no puede hacer eso. ¿Mm? Porque usted sí puede, usted puede hacer lo que se le dé la gana. Usted puede hacer lo que se le dé la gana. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? Aquí en esta escuela sí lo vamos a acompañar a que usted se cuestione. No que se reprima, pero que se cuestione. Que se cuestione, que haga un proceso de análisis. Que observe y mire a ver si lo que usted cree que debe hacer o quiere hacer, si está acorde a un orden, a las leyes universales, si está acorde al propósito que usted tiene, ¿sí? Al verdadero propósito que usted tiene. ¿Mm? Eso es otra cosa. Una escuela que realmente lo lleve al proceso de evolución y trascendencia debe tener como propósito la evolución y la trascendencia. Fíjense el propósito que tiene la escuela en la que usted está estudiando, participando, ¿sí? Y está perfecto. O sea, hay escuelas donde el propósito es, no sé, extraer todo tu potencial. Perfecto. ¿Para qué? Para que puedas lograr todos tus sueños. Perfecto. Esa escuela tiene su propósito claro. ¿Ese propósito está acorde con tu propósito? Sí, hágale. Hágale con esa escuela. Aprenda, evolucione y mire qué resultados da. Y esos resultados, ¿a qué propósito lo llevan? ¿Sí? Y así el ser humano va afinando el propósito a medida que se va conociendo a sí mismo. Hasta que llega un punto en que encuentra el propósito de trascender la propia existencia humana. De trascender el deseo, de despertar de los sueños. Llega un punto en que el ser humano llega ahí, ¿sí? Donde ya reconocemos que las formas como que ya no me dan. O sea, ya esa insatisfacción a través de las formas que va a llevar y casi que lo obliga a uno a ir en busca de un propósito diferente. Y es cuando usted escucha toda esta cantidad de seres que viven procesos de transformación profunda, ¿cierto? Después, por ejemplo, de un accidente o después de una enfermedad o después de una experiencia, no sé, diferente, espiritual, profunda, ¿cierto? Empiezan a buscar, a tener un propósito diferente. Y el propósito, por resonancia, te va a ir llevando a esa escuela que tenga ese propósito, ¿sí? Que tenga ese propósito. Resulta que tú tienes un propósito y llegas a una escuela que no tiene ese mismo propósito. Entonces obsérvate porque tienes propósitos ocultos. Todo es perfecto. Usted no llega por accidente a ningún lugar en este planeta. Nunca. Eso no sucede, ¿sí? Entonces, si usted tiene tal propósito, usted llega a una escuela o llegó un maestro que llegó y hizo y deshizo con usted, como hay tantos, ¿sí? Un maestro, ¿sí? Que hizo y deshizo con usted. Entonces, no se victimice. ¿Y yo por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Yo por qué llegué acá? Bueno, llegaste ahí porque hay propósitos ocultos. O porque hay todavía procesos que deben vivirse a través de esas formas que en otras escuelas no podrías vivir. ¿Sí? A todo consultante le llega su terapeuta. A todo estudiante le llega su maestro. A todo estudiante le llega su escuela. ¿Cuál es su escuela? La que le corresponde en ese momento. Para aprender lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay estudiantes en la Escuela Tribu Solar que llevan 10, 11 años y todavía siguen acá. ¿Por qué? Porque se están encaminando a su propósito y todavía no han llegado al propósito. Todavía no han cumplido el propósito que tienen dentro del proceso de la escuela. Está perfecto. Así es como funciona. Entonces, fíjense en eso. Fíjense cuál es el propósito de la escuela que usted está, en la que usted está aprendiendo.
Claro, y si usted no sabe, pregúntele al director, al instructor, al acompañante. Ve, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el propósito de esta escuela? ¿Cuál es el propósito de esta escuela? Y usted ahí va a empezar a comprender si está acorde con su propósito. Y si no está acorde con su propósito, entonces mire por qué usted está ahí. No se vaya, al menos todavía. Ay, no, ¿yo cómo voy a estar acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo así que ese es el propósito de la escuela? Me voy. No, espérese. Pare un segundito, respire y pregunte, bueno, ¿y yo por qué, entonces, yo por qué llegué acá? ¿Yo para qué llegué acá? Más que por qué. ¿Por qué? Porque debo estar acá, ¿sí? Porque me corresponde aprender algo. ¿Para qué? ¿Qué es eso que yo vine a buscar acá? Si no es el propósito de la escuela acorde al mío que supuestamente tengo, entonces, ¿cuál es ese propósito oculto? Inconsciente. Oculto es inconsciente. Cuando yo digo oculto no estoy hablando de algo malicioso. De algo malicioso. En este caso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo oculto. O sea, algo inconsciente, algo que ignoro. Fíjense en eso. Otro aspecto fundamental, la parte sexual. Una escuela que acompaña el proceso de evolución y trascendencia debe hablar de la parte sexual. Y debe laborar la castidad. La castidad no es celibato. La castidad no es represión. La castidad es el proceso de utilizar la energía sexual con el propósito de trascender la existencia humana. Eso, con el proceso de purificación, ¿sí? Y de trascendencia. Eso es la castidad. Ojo, no es celibato. Castidad no es reprimirse sexualmente, para nada, ¿sí? Una escuela esotérica que acompañe el proceso genuino de evolución y trascendencia, sí o sí debe hablar de la parte sexual. Si hay represión en la parte sexual, esa escuela no lo va a llevar a un proceso de trascendencia. Lo va a llevar a otro proceso. Y yo no estoy diciendo que es malo. Es perfecto para el que le corresponde. ¿Sí? Para el que le corresponde. Dentro de su proceso, dentro de su historia, digámoslo así, de vida. ¿Sí? Entonces, sí o sí debe elaborar la parte sexual. Entonces, por ejemplo, usted pregunte. Usted está en una escuela donde usted está aprendiendo y resulta que usted no hablan casi de la parte sexual. Entonces pregunte, yo quiero preguntar la parte sexual, ¿qué piensan ustedes de la parte sexual? ¿O qué pasa con la parte sexual a la luz de la información que se está entregando acá? Si hay represión, no lo va a llevar al proceso profundo. Si hay... si el enfoque de la parte sexual es la parte física, ¿sí? El placer, todo eso tampoco lo va a llevar a un proceso profundo. Hay escuelas hoy en día que manejan así, ¿sí? Yo la vez pasada vi, dizque, la meditación con masturbación, ¿sí? Así. Y hay escuelas que entregan esa información. Está perfecto, ¿sí? ¿Qué pensarán o cuál será la forma en que abordan eso que ellos llamen meditación a través de la masturbación? No sé, habría que mirar, ¿sí? Habría que hacer el proceso de investigación para el que le interese. Entonces, por ejemplo, claro, cuando yo escuché eso, cuando yo leí eso, yo me puse a investigar. Me puse a mirar, bueno, ¿qué es esto? Entonces hablaba, claro, de la conexión con tu propio placer, de la conexión con tu cuerpo. Unas formas muy bonitas, unas formas hermosas,
sea, unas formas que usted decía, claro, conectar con tu propia energía sexual, conectar con tu cuerpo, aprender a amar tu cuerpo, dejar y soltar esa, no sé, el asco, las creencias, reconectarte con tu cuerpo. Perfecto. Perfecto. Y de ahí posiblemente, o sí, seguramente, hay muchos seres que les corresponde pasar por ahí. Pues si no, no existiría. Porque nada más el que desarrolló esa escuela, esa fórmula, pues nada más ese ser, pues debió pasar por ahí. Perfecto. Más tenga en cuenta, toda escuela que promueva el sexo desde el placer es una escuela que nos va a llevar hasta cierto punto. Miren esto, miren que estoy siendo muy atento de no condenar, porque es que no se trata de condenar. No se trata de condenar, porque es que es perfecto. Esa escuela es perfecta para el personaje que está yendo allá. Es perfecta. Las escuelas esotéricas, las escuelas oscuras, por ejemplo. Las escuelas oscuras que llaman, de magia negra, todo esto, eso existe. Y es perfecto. Eso es perfecto. Eso hace parte de la dinámica del equilibrio. ¿Sí? Eso hace parte de la dinámica del equilibrio. Entonces, y hay seres humanos, hombre, que les corresponde dentro de su proceso estar allá. No todos. No todos. Entonces, fíjense, clave. Y otra cosa, que este tema está muy interesante, yo creo que lo vamos a profundizar y ahondar. Que tenga comunidad. Que tenga comunidad. Porque la comunidad es ese peldaño, ese escalón que nos va a llevar, que nos va a potenciar el proceso. Clave que haya comunidad, que haya interacción, ¿sí? O sea, que no sea simplemente una escuela de videos, ¿sí? Una escuela simplemente o sea, unidireccional. Una escuela unidireccional es uno entrega, da, habla, dice. Debe ser una escuela multidireccional. ¿Sí? O sea, debe haber esa interacción. Es clave que haya comunidad. Que usted pueda hablar con la persona que está entregando la información. Que usted lo pueda conocer. Así sea de manera virtual. Que usted pueda entrar en contacto con ese ser. Uno a uno. Las escuelas donde hay un personaje en un pedestal son escuelas que solo los van a llevar hasta cierto punto. Son escuelas que solo nos van a llevar hasta cierto punto. Entonces, busquen una escuela que tenga comunidad o que esté en un desarrollo de una comunidad. O seres que están vibrando en una unidad común de resonancia. ¿Sí? Y que nos acompañamos entre nosotros, nos compartimos entre nosotros, ¿sí? Nos integramos entre nosotros. ¿Sí? Una escuela de seguido y seguidores solo te va a llevar hasta cierto punto. Solo te va a llevar hasta cierto punto. Eso es fundamental. Bueno, qué rico. Hasta ahora, de verdad tengo en mente, o sea, están llegando más cosas. Y vamos a reconocer esta hora. Vamos a reconocer la hora del espacio, no nos vamos a extender. Entonces me encanta porque vamos a dejar, yo siento que podemos hacer una ampliación, una profundización de esto en el Tomando Café del miércoles, de mañana. Yo creo que lo podemos hacer, ya que está fresquito de hoy, ahondar un poco más en la dinámica de las escuelas
y las comunidades, porque repito, hoy en día, vea, eso está un montón. A mí cada rato me envían videos, Sergio, mira esto, es que es lo que tú dices, mira, es muy parecido, entonces yo digo, claro, qué rico, ya está. O sea, la información está, que se está entregando a través de múltiples formas, o sea, hay formas para todos. El contenido y hay formas para todos hay formas. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Comunidad. Ya debe haber comunidad. ¿Sí? Escuelas sin comunidad están desactualizadas. No estoy diciendo que es malo, no, pero están desactualizadas. ¿Sí? Escuelas donde simplemente es un personaje o unos personajes entregando y ya, dando información, hay que actualizarse. Bueno, no, me corrijo. Esas escuelas cumplen su labor. Esa escuela no tiene que hacer nada que yo diga, ¿sí? Esa escuela es perfecta. Ahora, esa escuela nos va a llevar hasta cierto punto, ¿sí? El proceso de trascendencia se da con la comunidad, en la comunidad. Con la comunidad y en la comunidad. Ese es el tercer paso, ese es el tercer punto de la revolución de la conciencia humana. Ese es. El primero es la muerte del ego o del falso yo. El segundo es el proceso en que nace en nosotros el Cristo, o sea, en que nace en nosotros la conciencia divina, digámoslo así. O sea, muere y luego nace. Y el tercer punto es el sagrado oficio. Y el sagrado oficio es en comunidad. El sagrado oficio es en comunidad, ¿sí? Ustedes ven los grandes maestros de la humanidad crearon comunidad. Ese ser humano allá en la cueva que se aisló en el bosque porque no quiere saber de nadie, quiere dedicarse a sí mismo, va a tener que regresar. Tendrá que regresar en el proceso de comunidad. Bueno, si elige también. Pero eso ya lo hablaremos en otra ocasión. Qué rico, tribu. Gracias. Me encanta. Nos amamos. Y que tengan un gran día.